Bienvenidos familia al canal. Hoy tenemos una nueva receta y un nuevo video. Hoy vamos a hacer de nuevo ropa vieja cubana, pero vamos a hacer ropa vieja de pechuga de pollo. Veamos cómo nos queda. Bueno, como les dije, vamos a volver a hacer ropa vieja, esta vez de pollo, de pechuga de pollo específicamente. El procedimiento es muy parecido al video que pueden ver en nuestro canal, ¿ok? Tiene algunas peculiaridades porque el pollo tiene menos sabor que la carne de res, así que vamos a arrancar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es hervir el pollo. Ok, entonces comenzamos a cocinar el pollo. Vamos primero a hervir el pollo, la pechuga de pollo. Tengo 1 kilogramo de pechuga de pollo acá, que voy a poner en 750 mililitros de agua. No pongan más agua porque después desperdiciamos de este caldo y este caldo lo vamos a usar en la ropa vieja. Ponemos a hervir la pechuga de pollo, pero como ustedes saben, el pollo tiene muy poco sabor, no es como la carne de res que tiene mucho más sabor. Entonces, si queremos hacer una ropa vieja que nos quede con buen sabor, yo aproveché unos huesitos que tengo acá, unos huesos de pollo, y los voy a echar a hervir también con el objetivo que me den la mayor cantidad de sabor posible. ...30 minutos después apagamos el fogón. Como pueden ver, ya el pollo está cocinado. Separo el pollo cocinado y vamos a pasar a filtrar el caldo que nos quede, el fondo que nos quede, que lo vamos a usar en la ropa vieja. Arrancamos con el proceso de hacer ropa vieja. En un caldero caliente añadimos un par de cucharadas de aceite vegetal, 2 cucharadas abundantes, y lo calentamos. Vamos a hacer un sofrito. Arrancamos y añadimos una cebolla completa picada en brunoise. Un segundo, medio ají pimiento verde y medio ají pimiento rojo picado en cuadritos. Mientras vamos cocinando la cebolla junto con el pimiento, añadimos un poquito de sal. En este punto ya la cebolla cambió de color, está cocinada, los pimientos están blandos. Añadimos 2 tomates picados en cuadritos, 2 tomates medianos picados en cuadritos. Y añadimos pimienta negra fresca, a gusto. Un ratito después, así está nuestro sofrito, va cocinándose. En este punto añadimos una cucharadita de comino, 2 hojitas de laurel y por último echamos 2 dientes de ajo previamente machucado. Aquí tenemos que subir el fogón a fuego máximo. Cocinamos el ajo por unos cuantos segundos. Bueno, seguimos cocinando, ¿ok? Como ven, tiene todo el líquido que le echamos. La idea es que esto se reduzca hasta que comience a freír en su propia grasa, hasta que reduzca mucho, ¿ok? Pero antes voy a hacer un proceso, voy a probarla de sal, porque tenía un poquito de sal solamente que le había echado al sofrito. Voy a probarla de sal, voy a probar y voy a añadir el ácido, voy a balancear el plato. Ok, esto es un toque muy de la casa, un toque muy mío. A mí me gusta combinar el pollo con tomillo. Yo le echo un poquito de tomillo, no lo lleva la receta original ni mucho menos, pero le da un sabor espectacular, ya que el pollo y el tomillo se llevan muy bien. Un poquito de tomillo y seguimos cocinando.
Llevamos entre 30 y 40 minutos cocinando. Y como ven, ya se ha secado mucho, he reducido mucho, pero todavía no está a punto. Como ven en este punto, ya está haciendo viejita, está haciendo caritas. Ya comenzó medio que a freír. Voy a ayudarla un poco, voy a echarle un par de cucharadas de aceite, porque el pollo tiene muy poca grasa, la pechuga de pollo tiene muy poca grasa. Voy a brillarla un poco y en este punto me queda solo agregar medio ají rojo y medio ají verde que piqué con Juliana a lo largo y que me van a terminar la receta. Lo pongo a cocinar unos minutos más, esos ají se van a quedar crocantes y la ropa vieja está a unos 4 o 5 minutos de estar prácticamente lista. Bueno, unos 5 minutos después, cuando tenemos este sonido y esta consistencia, está lista nuestra ropa vieja. Vamos a pasarla a una fuente y vamos a pasar a servirla. Bueno, dejamos enfriar y acá tenemos la ropa vieja de pollo. Vamos a pasar a probarla, a emplatar y probarla para ver cómo nos quedó. Bueno, espero les gustara la receta, les gustara el video y logren un buen resultado en su casa. Síganos en nuestro canal para poder seguir haciendo videos para ustedes y nos vemos en la próxima.